Sabemos, según un informe por un periodista norteamericano, que la CIA y la OTAN están librando una guerra de sabotaje contra Rusia dentro del propio territorio ruso. Están destruyendo la infraestructura de Rusia. La CIA y un servicio de inteligencia de un país europeo que es miembro de la OTAN están destruyendo ferrocarriles, puentes, depósitos de combustible, instalaciones militares, líneas eléctricas, plantas eléctricas y otra infraestructura dentro de Rusia. Esto es según un informe publicado por un periodista norteamericano que se llama Jack Murphy. Y él es ex oficial de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos. Tiene muchos contactos dentro del gobierno norteamericano y él reveló todo esto en un informe. Dice que la CIA, es decir, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, y el Estado europeo, el miembro de la OTAN, estoy leyendo de su informe, tienen células durmientes que el servicio de espionaje aliado ha activado para obstaculizar a Rusia y librar una guerra secreta detrás de las líneas rusas. Entonces lo que estamos viendo es básicamente las mismas tácticas que Estados Unidos y en particular la CIA empleó en los 80, cuando Estados Unidos libró una guerra terrorista contra el gobierno sandinista en Nicaragua, el gobierno que fue elegido por el pueblo, el gobierno revolucionario. Sabemos que en los 80, por ejemplo, la CIA entrenó y les suministró a grupos paramilitares la famosa Contra, y que la Contra metió minas fabricadas por la CIA en los puertos nicaragüenses para destruir la infraestructura civil de Nicaragua. Entonces, básicamente lo que estamos viendo hoy en día es que la CIA, Estados Unidos, está empleando las mismas tácticas de sabotaje y terrorismo contra la Federación Rusa. Y eso es más prueba que muestra que esta guerra en Ucrania no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra subsidiaria. También se dice una guerra proxy. Es decir, Estados Unidos y la OTAN, es decir, la OTAN es la alianza militar occidental, pero liderada por Estados Unidos. Entonces hay más de 20 países europeos que están involucrados apoyando a Ucrania en esta guerra subsidiaria, pero todo el mundo sabe que Estados Unidos es el verdadero líder de la OTAN. Entonces, básicamente estamos viendo que los países europeos, los ejércitos europeos, están cumpliendo las órdenes de Estados Unidos en esta guerra proxy contra Rusia. Y sabemos que esta guerra subsidiaria de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia a través de Ucrania no inició en febrero de 2022, cuando Moscú inició su operación militar especial. Sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos organizó un golpe de Estado en Ucrania en 2014. Entonces, sabemos que en Latinoamérica Estados Unidos ha financiado, organizado, apoyado muchos golpes de Estado contra básicamente todos sus países en la región, contra el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954. La CIA también organizó el golpe de Estado fascista del dictador militar Pinochet en 73 contra el presidente socialista Salvador Allende, que fue elegido por el pueblo. Y bueno, Estados Unidos ha apoyado golpes de Estado más recientes, como en Bolivia contra el presidente Evo Morales en 2019. Ahorita, en diciembre, contra el presidente constitucional Pedro Castillo en Perú. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero sabemos que en 2014 el presidente constitucional de Ucrania, que fue elegido por el pueblo, fue derrocado en un golpe de Estado violento liderado por grupos de extrema derecha, grupos fascistas,
Y después Estados Unidos instaló básicamente a sus títeres, el oligarca multimillonario, milmillonario, Poroshenko, y también hay una llamada filtrada en la que una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos está hablando con el embajador de Estados Unidos en Ucrania, y en esa llamada filtrada, grabada, admiten que están tratando de derrocar el gobierno del presidente Yanukovych, Viktor Yanukovych, que fue elegido por el pueblo, y nombran al primer ministro del futuro. O sea, nombran al hombre, un político de derecha neoliberal que se llamaba Arseniy Yatsenyuk. Lo nombran en la llamada, y ¿qué pasa inmediatamente después del golpe de Estado? Él se hace primer ministro. Exactamente lo que el Departamento de Estado y el embajador estaban diciendo en esta llamada. Y después del golpe de Estado en Ucrania, Estados Unidos instaló este gobierno antirruso, pro-occidente, que quería unirse a la OTAN, que quería unirse a la Unión Europea. Y básicamente, lamentablemente, Ucrania se convirtió en colonia de facto de Estados Unidos. Y bueno, simpatizo mucho con el pueblo ucraniano porque ellos también son víctimas de esta guerra imperialista subsidiaria librada por Estados Unidos para tratar de destruir la Federación Rusa. Y ahora estamos viendo una guerra, y las guerras siempre son terribles, pero tenemos que entender que fue Estados Unidos que inició esta guerra con un golpe de Estado en 2014. ¿Y qué pasó después? Bueno, voy a volver a este informe sobre el sabotaje, la guerra de sabotaje que la CIA y la OTAN están librando contra Rusia. Sabemos que en 2017 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprobó una campaña de sabotaje. Y esto es según el periódico El Washington Post, que es uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, ubicado en Washington, la capital. Washington Post informó en 2017 que Obama aprobó, y estoy leyendo aquí, cito, una medida encubierta que autorizaba la plantación de armas cibernéticas en la infraestructura de Rusia, el equivalente digital de bombas. Entonces, esta campaña actual inició en 2017 y otra vez, repito, usando las mismas tácticas de la guerra terrorista contra Nicaragua en los 80. Solo la única diferencia es que ahora Estados Unidos tiene tecnología más compleja. Bueno, también no solo fue Rusia cuyo territorio ha sido atacado en esta campaña, esta guerra de la CIA. En abril de 2022, el Washington Post también informó que la CIA tiene, y cito, una red clandestina de trabajadores ferroviarios, hackers y fuerzas de seguridad disidentes dentro de Bielorrusia, que también estaban atacando la infraestructura de los ferrocarriles que conectan Rusia con Ucrania a través de Bielorrusia. Entonces, Estados Unidos y la CIA no solo están atacando a Rusia, sino también a Bielorrusia. Entonces, es otra guerra, otra campaña de sabotaje contra un país extranjero, y Estados Unidos dice que no estamos en guerra con esos países, pero obviamente es mentira, porque, repito, la guerra en Ucrania no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia a través de Ucrania. Bueno, todo esto se sabe por ese artículo que fue publicado por el periodista Jack Murphy. Él, que es veterano del ejército de Estados Unidos, también informó en este artículo que el propio ejército de Estados Unidos también está involucrado en esta guerra de sabotaje liderada por la CIA. Es decir, que estamos viendo una guerra librada
por el propio ejército de Estados Unidos contra la infraestructura de Rusia. Él informó en este artículo que el Mando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que se llama JSOC, que este comando del ejército de Estados Unidos, cito, ha apoyado las operaciones de sabotaje con información de objetivos de plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, como drones en particular, que pueden ver y escuchar en lo profundo de Rusia. Bueno, este informe no es el primer informe que admite que la CIA y Estados Unidos y la OTAN están librando esta guerra contra Rusia. Y también, por cierto, países europeos, más de 20 países europeos que son miembros de la OTAN. Por ejemplo, otro periódico de Estados Unidos que se llama Yahoo News publicó un informe en enero de 2022 que admitió que desde 2015, es decir, un año después del golpe de Estado en Ucrania organizado por Estados Unidos, la CIA había estado, cito, supervisando un programa secreto de entrenamiento intensivo en Estados Unidos para las fuerzas de operaciones especiales de élite ucranianas y otro personal de inteligencia de Ucrania. Y este programa fue iniciado por Barack Obama y también fue ampliado por las Casas Blancas de Donald Trump y ahora el presidente actual, Joe Biden. Bueno, también Yahoo News informó en marzo de 2022 que en 2014, el mismo año del golpe de Estado en Ucrania organizado por Estados Unidos, Washington inició un, cito, programa de entrenamiento encubierto de la CIA ejecutado desde el frente oriental de Ucrania. Y la CIA, los espías de Estados Unidos, estaban apoyando, entrenando a los ucranianos para librar esta guerra proxy contra Rusia. Entonces, es prueba, evidencia del propio periódico norteamericano que tiene muchos contactos dentro de la CIA, admitiendo que Estados Unidos inició esta guerra subsidiaria en 2014. Esta guerra no inició en 2022. Y por fin hay otro informe que fue publicado en junio de 2022 en el periódico El New York Times, que básicamente es un medio estatal de Estados Unidos. Tiene muchísimos vínculos con el gobierno de Estados Unidos, con la CIA, con los servicios de inteligencia, con el Pentágono. Y este informe en el periódico El New York Times también admite que la CIA y las fuerzas de operaciones especiales de varios países europeos están físicamente en territorio ucraniano, supervisando la guerra proxy, proporcionando, suministrando armas, inteligencia, entrenamiento, dinero. Y el New York Times dijo que hay más de 20 países que están involucrados en esta guerra subsidiaria. Y para terminar aquí, quiero advertir un poco sobre la posibilidad de una guerra más grande y bueno, hay la posibilidad de una guerra nuclear, porque Estados Unidos tiene armas nucleares, Rusia también tiene armas nucleares, y para Rusia esta guerra es una cuestión de sobrevivencia. O sea, Estados Unidos no tiene amenazas para nada. Es una guerra librada, una guerra proxy librada por Estados Unidos en el vecino de Rusia. No hay soldados rusos en México que controlan el gobierno mexicano. No hay soldados rusos en Canadá que controlan el gobierno canadiense. Entonces, para Rusia, esta es una amenaza letal contra su soberanía. Y, bueno, el propio jefe de la OTAN, que se llama Jens Stoltenberg, él dijo en una entrevista en diciembre, él reconoció que hay un grave riesgo de una intensificación de esta guerra. Él dijo que esta guerra, y cito, esta guerra puede convertirse en una guerra completa
que se intensifique en una gran guerra entre la OTAN y Rusia. No hay duda de que una guerra completa es una posibilidad. Y también había otro comentario hecho por el comandante del ejército de Estados Unidos, de STRATCOM, que es el comando militar de Estados Unidos que supervisa las armas nucleares. Él dijo en comentarios publicados por el Pentágono de Estados Unidos, dijo: esta crisis de Ucrania en la que estamos ahora solo es el ejercicio de calentamiento. Es decir, solo es el calentamiento para una guerra, para la Tercera Guerra Mundial, que Estados Unidos quiere librar no solo contra Rusia, sino también contra China. Entonces estamos hablando de un peligro muy grave que puede amenazar toda la vida humana en todo el planeta. Porque si Estados Unidos usa armas nucleares, estamos hablando del fin del mundo. Puede destruir todo el mundo. Y para terminar, el propio presidente Biden admitió en 1997, es decir, hace más de 20 años, que la expansión de la OTAN es una amenaza para la seguridad porque puede alterar el equilibrio y provocar una reacción enérgica y hostil por parte de Rusia. Entonces, el propio presidente actual de Estados Unidos admitió hace más de 20 años que la expansión de la OTAN es una amenaza para Rusia. ¿Y qué pasó? La OTAN se amplió varias veces. Y el ex embajador de Estados Unidos en Rusia, William Burns, y por cierto, hoy él es el director de la CIA. Él está librando esta guerra de sabotaje de la CIA contra Rusia. Él admitió en 2008, en el momento cuando él fue embajador de Estados Unidos en Rusia, él escribió un documento clasificado del Departamento de Estado en lo que dijo que la expansión de la OTAN a Ucrania cruzaría las líneas rojas de seguridad de Moscú y, cito, potencialmente podría dividir el país en dos, lo que provocaría violencia o hasta algunos afirman una guerra civil, lo que obligaría a Rusia a decidir si interviene. Esas son las palabras del embajador de Estados Unidos en Rusia en 2008. Y ahora es director de la CIA. ¿Y qué está haciendo? Librando una guerra dentro del propio territorio ruso contra la infraestructura, como la guerra terrorista de la CIA contra Nicaragua en los 80. Entonces es importante estudiar esa historia y entender las tácticas del imperialismo, porque literalmente amenazan toda la vida humana en el planeta.